para compartir la pantalla. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, no es necesario que me vean a mí. Yo voy a ir pasando estas imágenes y les voy a ir dando las instrucciones de la tarea que vamos a realizar a partir de estas imágenes. Bueno, estamos viendo unos pictogramas en distintas técnicas. Esta variedad que estamos viendo acá, el lineal gestual, el chinesco, el de alto contraste y el geometrizado, son 4 tareas diferentes que vamos a realizar. El geometrizado, tenemos varias posibilidades en el geometrizado. Versión que es con plenos y esta versión geometrizada que es lineal. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, profe. Bueno, yo todavía tengo muchas limitaciones, como se habrán dado cuenta, con este sistema, pero vamos a ir superando rápidamente a partir de hoy. Yo creo que para la próxima clase ya voy a estar hecho un crack manejando esto. Les pido disculpas por todos los No, tranqui, contratiempos profe. que tuvimos hasta el momento. Bueno, acá lo ideal, esto nosotros en clases presenciales, lo hacemos, el primer ejercicio es este lineal gestual, que es a mano alzada, ¿verdad? Con pincel y tinta china, y es a mano alzada. Yo no supuse que hoy estarían, digamos, todos en condiciones de realizar la tarea en simultáneo mientras yo voy desarrollando la clase, como ocurre cuando es presencial la clase. Así que lo que hoy vamos a hacer es mostrar estas técnicas. Hay un videíto que tengo ahí que grabé antes de unos ejercicios que tenemos que hacer con el pincel y la tinta china. Y esto lo van a hacer después ustedes ya en forma independiente, siguiendo las pautas y las instrucciones que les voy a pasar de manera rigurosa, ¿verdad? Porque si no el ejercicio se desvirtúa. Bueno, entonces, partiendo de una imagen fotográfica, acá tienen el ángulo inferior derecho, una imagen fotográfica, un tucán. Puede ser una imagen a color o una imagen en blanco y negro. El tucán acá está solamente a modo de referencia, ¿verdad? Ustedes pueden elegir los animales que quieran. Solamente hay una recomendación que tengo que darles en ese sentido. Hay animales que tienen, digamos, mayor facilidad para ser convertidos en pictogramas y otros que son más complejos o más difíciles de sintetizar y que tengan la suficiente claridad. Me estoy refiriendo al hecho de que hay algunos animales que tienen rasgos característicos muy notorios, muy notables, como el caso del tucán, por ejemplo, que tiene este pico tremendo, este, lo cual es un rasgo característico que hace que por más que vos lo dibujes muy mal al tucán, cualquiera igual podría reconocerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con otros animales como una jirafa, por ejemplo, que siempre van a tener estos rasgos notables, van a tener que estar vistos en un ángulo fotográfico adecuado, digamos, para que la imagen fotográfica sea útil a nuestro propósito. O sea, este tucán, si hubiera estado mirando con el pico hacia el frente, por ejemplo, hubiera sido poco útil para generar un pictograma. No sé si están entendiendo la idea. Sí, sí. Sí, Ok. profe. Como pueden ver acá en todas estas versiones de los pictogramas,
el elemento más notable es el pico del tucán, que hace que en este caso, por ejemplo, este es un dibujo rescatado de trabajos viejos, digamos, de la cátedra, de trabajo de algún alumno que había registrado yo, y obviamente el dibujo podría ser mejor, no es malo. Este dibujo tiene obviamente todas las imprecisiones, entre comillas, digamos, de un dibujo a mano alzada, con una técnica que no es convencional, que no es habitual, que es esta técnica del pincel con la tinta china. Yo les voy a explicar ahora por qué hacemos esta técnica. Es una técnica, es un método, digamos, que ideé yo, digamos, para esta cátedra, que tiene beneficios para el desarrollo de versiones originales, llamémosle, de pictogramas, porque pueden hacerse miles de pictogramas de tucanes, que nunca se va a agotar, digamos, la posibilidad de generar una versión original del mismo animal. Por eso existen una innumerable cantidad de logos de empresas, por ejemplo, que utilizan la figura del tucán, digamos, pero siempre es diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos esta técnica para generar alguna singularidad en la representación, que permita después esto aplicarlo como logotipo, o sea, como un emblema o isotipo, o también hay otras aplicaciones como por ejemplo pictogramas para la señalética. Bien, entonces, como pueden ver también acá, el tema de la síntesis y estos estilos, estos diversos estilos de pictograma, está íntimamente asociado con los niveles de iconicidad. Un pictograma eh, invariablemente tiene un nivel de iconicidad eh, medio y bajo, ¿verdad? Porque el nivel de iconicidad aumenta en la medida que la imagen tiene mayor información, que en este caso estamos hablando de información referida, por ejemplo, a más detalles, a colores, a texturas. Todo eso en el caso de los pictogramas se eliminan, ¿verdad? Porque lo que se busca justamente es llegar a lo esencial de la imagen para que pueda funcionar muy fácilmente como un elemento de fácil recordación y fijación en la mente. Bueno, y acá justamente podemos ver ese concepto, ¿verdad? De fijación. Y pueden ver, digamos, la extraordinaria síntesis acá que se produce. Esto sería una empresa relacionada con la parte de audiovisuales o de diseño. Y entonces, como pueden ver acá, hay una conexión, una síntesis de un mouse. ¿Están reconociendo la figura? Sí, profe. Estamos viendo acá un tucán, la cabeza de un tucán, pero al mismo tiempo es una forma muy próxima, digamos, a un mouse, lo cual obviamente connota la idea de recursos digitales aplicados a la imagen. Entonces, el tema de estos ejercicios que hacemos con los distintos niveles de iconicidad es conducente a desarrollar una acabada percepción, digamos, de las elementaridades formales, una acabada percepción e identificación de ciertas formas que pueden sintetizarse, que pueden conectarse, como en este caso, digamos, la cabeza del tucán con la forma del mouse. Bien, y acá abajo tenemos nada más que una referencia de cómo se aplican también los pictogramas en la señalética, ¿verdad? Bueno, nosotros utilizamos esta técnica partiendo un poco de la síntesis que invariablemente tenían estos dibujos primitivos, de los cuales habíamos hablado en la sesión anterior.
Estos dibujos primitivos eran realizados con extremas limitaciones, lo cual hacía que el resultado siempre sea sintético. O sea, esto no era sintético porque los hombres primitivos, digamos, tenían ya un acabado desarrollo de la visualidad y del diseño y de la capacidad de sintetizar imágenes, sino que simplemente esto era el resultado de las limitaciones tanto instrumentales como también de motricidad que tenían, digamos, la motricidad fina que es la que tenemos en la mano para poder controlar movimientos muy ligeros y sutiles con los dedos, con la muñeca de la mano, etcétera, que son justamente destrezas que la especie humana fue desarrollando en todo ese proceso filogénico del cual hablábamos en aquel video de la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, lo que yo tomé, digamos, de este dato es la idea de desarrollar una síntesis forzada por las limitaciones instrumentales que vamos a tener en este ejercicio y también por limitaciones de tiempo. Como les voy a explicar, esto vamos a hacer con un tiempo muy breve, muy acelerado, para que la síntesis sea forzada, digamos, hasta el máximo. Entonces, nosotros vemos acá que con muy pocos elementos, con apenas unos trazos, son suficientes, digamos, para que nosotros podamos reconocer con facilidad de qué se tratan estas imágenes. Entonces, los elementos que les había pedido que preparen para hacer estas tareas son cartulina blanca, vamos a usar cortes de tamaño A5. El tamaño pequeño es también importante. Este no es todavía el formato de presentación final de los trabajos prácticos, sino es simplemente el formato que vamos a utilizar para producir inicialmente estos pictogramas a mano y después vamos a digitalizar estos dibujos y ahí ya vamos a darle el formato de presentación final. Entonces, cortes de tamaño A5 y les reitero que el tamaño A5 es simplemente una referencia de aproximación, porque normalmente los pliegos de cartulina, esta cartulina blanca común, que es la que se puede comprar en cualquier librería, vienen en un tamaño aproximado de eh, 35 por 50 o 40 por 60, más o menos rondan en esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, lo que yo les sugeriría es que simplemente vayan doblando la cartulina en la mitad sucesivamente, sucesivos dobleces hasta aproximarse a la medida del A5. Es decir, no tenemos que cumplir a rajatabla las medidas precisas del A5. Es una referencia aproximada. Bueno, y también vamos a necesitar estos pinceles de cerda blanda y punta fina, como son los pinceles que se utilizan en la técnica de la acuarela. Yo les había pedido, no recuerdo exactamente qué número era, pero el mínimo que vamos a utilizar Número es 16 pediste, profe. perdón. Número 16 habías pedido. Perfecto. Es un pincel Ah, grueso, bastante grueso, ¿verdad? Sí, es que por ahí no consiguieron el 16, puede ser más pequeño, digamos, pero menos de 12 ya va a ser contraproducente. Y tinta china, ¿verdad? De este tipo, no sé, que la marca no tiene importancia, obviamente. Eh, entonces, con estos tres elementos es suficiente y vamos a trabajar para desarrollar imágenes así como esta que tenemos acá en el ángulo superior izquierdo y eso después se edita digitalmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen todos? sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces la tarea va a consistir
a partir de imágenes fotográficas, realizar 3 series de dibujos a mano alzada de 3 animales diferentes con la técnica del pincel y la tinta china en tiempos cronometrados de la siguiente forma. Hay 3 animales, entonces acá estamos viendo 3 series. Por decir, esto puede ser una jirafa, esto puede ser un elefante y esto puede ser un conejo. Lo que ustedes quieran, pero vuelvo a insistir, digamos, en la recomendación de que seleccionen animales que tengan rasgos característicos notables, porque es mucho más fácil sintetizar la imagen de una jirafa que sintetizar la imagen de una morsa. Ustedes conocen lo que es una morsa, ¿verdad? Es prácticamente un saco de papas, digamos, es una forma muy mórbida, no tiene, digamos, ninguna característica muy notable, algo que destaque, sino simplemente es un bulto icónico. Entonces, sintetizar una morsa es un poco más complejo. Hay que tener, digamos, una destreza mucho más refinada, digamos, para poder lograr una adecuada síntesis de una morsa. No quiere decir que no se pueda, pero para esta tarea a nosotros lo que nos interesa es lograr un resultado satisfactorio en un tiempo muy corto. Entonces, de cada animal vamos a desarrollar 3 versiones, vamos a hacer rondas de dibujo y ustedes lo tienen que hacer con el rigor que planteamos acá, con disciplina. Yo obviamente no les voy a controlar eso. En la clase presencial lo hacíamos con cronómetro, digamos, y una vez que se cumplía el tiempo, todo el mundo tenía que parar de dibujar independientemente de que esté terminado o no el trabajo. ¿Por qué hacemos eso? Porque es importante el tema del tiempo para forzar la síntesis. Y en la medida que ustedes van midiendo, digamos, o tomando conciencia de la velocidad que tienen que utilizar en función del tiempo que se aplica, en las siguientes versiones del segundo y del tercer animal, ya van a tener, digamos, más conciencia y van a tener más precisión, digamos, en aplicar una determinada velocidad para llegar a completar la imagen en el tiempo establecido. Bueno, entonces la primera versión del dibujo es en 1 minuto, mirando la imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos la imagen, pueden ustedes tenerla en el celular o pueden tener una revista, o sea, de donde saquen la imagen, pueden tenerlo al frente y mirar la imagen para dibujar. Puede ser también la pantalla de la computadora. Entonces, ustedes dibujan y obviamente tienen que utilizar algún dispositivo, digamos, para controlar el tiempo. Puede ser el cronómetro del celular o pueden poner un reloj despertador, lo que ustedes quieran, para controlar el tiempo de 1 minuto. Y ser serios, digamos, en el sentido de hacer de forma disciplinada el dibujo y dejar hasta donde llegaron, porque eso a ustedes les da conciencia, digamos, de la velocidad que es necesaria, digamos, para poder completar el dibujo. En la segunda ronda, la versión 2, hacemos lo mismo, mirando la imagen siempre, pero en la mitad del tiempo. Es mucho más exigente la velocidad, porque eso nos va a ayudar a forzar la síntesis. Y en la tercera ronda, el tiempo es igual, es de 30 segundos, pero después de haber hecho ya la versión 1 y la versión 2, ustedes tienen que cerrar los ojos, por decir un ratito, y pensar en la imagen fotográfica que tienen y hacerlo de memoria, ¿verdad? Eso es muy importante, ese ejercicio es muy importante hacerlo de memoria, porque la mente siempre tiende a registrar aquellas formas características más esenciales. No nos vamos a acordar de todos los detalles, ni es objetivo justamente el pictograma, no,
no tiene que tener detalles. Entonces, el hecho de dibujarlo de memoria nos ayuda a sintetizar aún más. ¿Se entiende la idea? El tiempo es el mismo. En la tercera ronda es también 30 segundos, pero ya lo hacemos sin mirar la imagen. Tapamos la imagen, cerramos la revista, ponemos a un costado el celular, etcétera, y lo hacemos directamente de memoria. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok, entonces después ya es lo mismo en la segunda serie y en la tercera serie, que son animales diferentes, van a aplicar la misma rutina, y como van a constatar, ya van a tener ustedes mucho mayor precisión y van a tener también mayor eficacia, digamos, para completar el dibujo en el tiempo asignado. Bueno, los resultados pueden ser decepcionantes en los primeros ejercicios, decepcionantes en el sentido, digamos, que pueden verse muy desproporcionados o muy rústicos, pero eso no tiene ninguna importancia. Acá lo importante es hacer el ejercicio manual, porque ustedes pueden repetir estas series la cantidad de veces que quieran hasta que salga algo potable. Y un aspecto muy importante es que no tiene que ser perfecto precisamente el pictograma, sino que tiene que tener singularidad. Y justamente esa es el espíritu, digamos, de este trabajo o de esta técnica. Lo hacemos de esta manera justamente porque cada individuo tiene una gestualidad diferente, ¿verdad? Eso es parte de la motricidad y del entrenamiento, obviamente, también de cada uno, ¿verdad? Por eso existen dibujantes extraordinarios o dibujantes muy consagrados, reconocidos, etcétera, que uno puede notar, digamos, el trazo del dibujante que tiene, digamos, su propia personalidad, su identidad, digamos. Entonces Profe, sí, adelante. perdón, una duda, pero no sé si usted ya mencionó, me retiré un segundito y no escuché, si es que tiene que ser el animal completo o puede ser, por ejemplo, la cara. Un ejemplo, un león, entonces solamente hago el frente o es necesario que sea el cuerpo completo del animal. Y depende de qué animal selecciones, ¿verdad? Hay animales que tienen, digamos, los rasgos característicos en el cuerpo, o sea, no tendría mucho sentido hacer, por ejemplo, eh, un pictograma de un camello, solamente con la cabeza del camello. Si No, bien claro, claro. si bien la cabeza del camello también tiene cierta singularidad, nunca va a ser igual el nivel de reconocimiento, la inmediatez de reconocimiento que vamos a tener del pictograma del camello si es que lo hacemos de cuerpo entero. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Gracias, Sí. profe. O sea, por ejemplo, un elefante sí sería absolutamente igual, digamos, hacerlo de cuerpo entero o hacerle solamente la cabeza, porque la cabeza hay mucha información en la cabeza del elefante que lo hacen, digamos, absolutamente efectivo o funcional, digamos, para funcionar como pictograma. Ok, gracias, profe. Te agradezco la pregunta porque es muy oportuna y siempre interrumpan nomás cuando quieran aclarar algo, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, entonces les decía que es importante que ustedes rescaten esa gestualidad propia de cada uno para que después el pictograma refleje de alguna manera esa singularidad de la gestualidad de cada uno. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un primer resultado. Este es un trabajo de clase de algún alumno, no recuerdo. Y como podemos ver, hay problemas de proporción, hay problemas del trazo. Esto no es un dibujo perfecto, o sea, está lejos de ser un dibujo perfecto, pero esto puede ser de repente un dibujo con cualidades pictóricas o con cualidades plásticas
dependiendo de la función que cumpla la ilustración. Ustedes saben que hoy día se utiliza mucho en la ilustración, eh, de forma intencionada, inclusive el dibujo eh, desproporcionado o impreciso. Hay todo un culto o un estilo hoy en los nuevos cómics, por ejemplo, de utilizar la desproporción y inclusive esta técnica de dibujo desprolijo, digamos, como una estrategia para generar un estilo propio. Entonces, uno puede ser de repente un mal dibujante, pero un dibujante con personalidad. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces acá tenemos cuáles son los criterios de calidad gráfica que vamos a utilizar para desarrollar estos pictogramas. Obviamente este no es un resultado apropiado para desarrollar un pictograma. Esto podría ser interesante de repente para algún tipo de ilustración que pretenda justamente comunicar espontaneidad, cierta, cierto efecto infantil, etcétera. Nunca puede ser totalmente desechable, digamos, un dibujo. Depende de la aplicación que le demos. Para un pictograma, por ejemplo, esto no es funcional. ¿Por qué? Porque tiene demasiada información. Esta cantidad de líneas, estos trazos, vamos a llamarle trazos peludos, suponen una mayor carga de información que un trazo macizo, o sea, un trazo que tenga un contorno, digamos, más preciso, más definido. Acá, si es que nosotros traducimos, digamos, esto eh, en un peso de archivo, toda esta cantidad de una imagen digital me refiero, ¿verdad? Toda esta cantidad de líneas que tiene esta imagen supone una cantidad de información que se va a traducir en una mayor cantidad de bits de memoria, ¿verdad? Entonces, nosotros hablábamos desde el principio de la asignatura de que hacer síntesis de la imagen es invariablemente hacer economía visual. Por lo tanto, los trazos tienen que ser lo más puro posible, no necesariamente perfectos, digamos, en cuanto a las proporciones, pero sí tienen que ser trazos lo suficientemente compactos o macizos, digamos, para que la información sea simple. Entonces, este resultado pueden tener al principio, pero no se vayan a preocupar por eso. Van a ir puliendo, digamos, ese trazo. Hay algunas orientaciones que les voy a dar justamente para que el trazo no tenga estos resultados. Acá vemos otros trabajos de clases en donde, a diferencia del anterior, podemos ver un trazo más fluido. Este, Acá esto obviamente ya tiene una edición digital, pero mantiene todavía, digamos, la esencia, la característica de la gestualidad, del trazo original del dibujante. Todavía acá quedó un poquito de suciedad, llamémosle, en el ojo de la ardilla, pero tenemos bien resuelta la forma con trazos bastante fluidos y macizos. Como pueden ver acá, estos trazos. Y acá hay otro rasgo importante también de destacar. En los pictogramas lineales, el grosor del trazo es importante porque eso es lo que genera contraste. Poníamos acá en la imagen anterior, por ejemplo, como un segundo criterio de calidad gráfica ya el buen contraste. O sea, no puede, por eso no aguamos la tinta. La tinta se tiene que usar pura, así para que resulte bien negro el trazo. Y para que tenga un buen contraste, también el trazo tiene que tener un grosor interesante. Por eso les pedí que busquen un pincel lo suficientemente grueso para que la relación de proporción entre el grosor del trazo y el tamaño del dibujo sea importante.
Podemos ver, por ejemplo, acá en esta figura del flamenco, cómo el grosor del trazo parece exagerado ya, digamos, para hacer un dibujo lineal. Pero fíjense que al reducir, el trazo es lo que salva el reconocimiento de la imagen. Es súper importante, digamos, encontrar una dimensión apropiada, digamos, del trazo para que el pictograma tenga una alta tolerancia a la reducción. Los pictogramas justamente tienen esa función, ¿verdad? De tener que funcionar a niveles de reducción muy altos, porque pueden aplicarse, por ejemplo, en pictogramas de interfaces digitales, como son los software, por ejemplo, pueden aplicarse en señalética y ustedes saben que una señal tiene que distinguirse a una gran distancia, por lo tanto el pictograma tiene que ser fácilmente reconocible. Eso tiene inclusive consecuencias, puede tener consecuencias graves en la señalética vial. La seguridad está dependiendo ahí de que uno pueda reconocer a tiempo, digamos, las señales. Por lo tanto, acá vemos que si bien en el caso de la ardilla tiene bastante contundencia el trazo, es bastante macizo, tiene menos pelos, por decirlo, que el caballo de la imagen anterior. Sin embargo, tiene algunas partes en donde el trazo resultó muy fino. Y eso ya cuando se reduce, acá pueden ver la ardillita ya pequeñita. Y si bien tiene todavía un buen nivel de reconocimiento, una parte de la cola, por ejemplo, ya casi se pierde. Porque se torna muy, muy fina, muy delgada, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos. Acá vamos a ver un videito de un ejercicio que quiero que hagan antes de trabajar con el pictograma. Vamos a hacer líneas para que se vayan acostumbrando al manejo del pincel y le vayan perdiendo el miedo a esta técnica. Lo más horizontales que sea posible. No se angustien, digamos, si sale inclinado, torcido, etcétera. Y acá estamos haciendo líneas que tienen un grosor variable, que empieza un poco más fina, ¿verdad? Y luego se van engrosando y ahora estoy haciendo líneas de un trazo regular, o sea, de un grosor bastante constante, digamos, de un extremo al otro, líneas muy finas. Y acá la técnica, como se podrán imaginar, es tratar de apoyar lo menos posible el pincel, hacer prácticamente un rozado de la hoja con la punta del pincel. Y esta variedad de trazos es justamente para que aprendan ustedes o que vayan desarrollando, digamos, cierta capacidad de controlar la presión que tienen que utilizar en el pincel para que resulte un trazo plásticamente interesante. El ejercicio de las distancias también, ¿verdad? La separación entre una línea y otra es importante para ir desarrollando justamente esa facilidad de expresión con esta técnica. Bueno, acá vemos también trazos constantes, pero ya un poquito más gruesos y tratando de mantener la horizontalidad de un extremo al otro. Esto puede que no les resulte fácil al inicio, pero van a ver que con la práctica, como todas las cosas, va a ir mejorando. Hay un trazo finito, seguimos, estamos haciendo una persiana de línea prácticamente, lo más próximas posibles. Y puede que les resulte un tanto tedioso esto, digamos, pero en todas las técnicas instrumentales, en todas las técnicas de dibujo siempre hay ejercicios instrumentales que uno tiene que desarrollar para alcanzar, digamos, un control de la herramienta previamente.
Y eso es lo que vamos a hacer con, esta, con este primer ejercicio que no es nada que se vaya a entregar, simplemente es algo que tienen que hacer, que es recomendable que hagan para que vayan acostumbrándose al instrumento y desarrollando una mayor facilidad de utilización del mismo. ¿Verdad? Bueno, estas son las mismas líneas siempre horizontales de un trazo regular, un grosor lo más constante posible, pero ya más grueso. ¿No? Acá un poco más grueso. Y esto pueden hacerlo si eventualmente tienen algunas cartulinas viejas de trabajos anteriores del semestre anterior o cosas, cartulinas que están ya para desechar. Pueden utilizar el revés o el dorso de la cartulina porque esto no es una tarea, digamos, que vamos a entregar. Es un ejercicio que hay que hacer, nada más. Bueno, además de este ejercicio de las líneas rectas, vamos a ver ahora otro ejercicio que tiene que ver justamente con el desarrollo de la mano. En este caso vamos a hacer circunferencias. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, como les dije, no les va a salir un círculo perfecto, pero eso no tiene importancia. Lo importante es ese movimiento circular de la mano para generar soltura en la mano. Simplemente esa es la idea de este ejercicio. Porque después eso cuando hagan el pictograma del animal, se traduce invariablemente en un trazo más fluido. ¿Verdad? Primero que nada, uno le pierde el miedo, digamos, al instrumento y como ven, se va desarrollando una mayor precisión en el trazo. Y pueden hacer trazos también, circunferencias más grandes, circunferencias más pequeñitas. Todo eso es importante para ir desarrollando mayor habilidad, mayor destreza en la técnica del pincel. Esta es una técnica muy utilizada en la cultura oriental, ¿verdad? Los chinos, los japoneses, etcétera, hasta hoy día utilizan estas técnicas para la ilustración, inclusive utilizan el pincel para escribir, para hacer sus textos, ¿verdad? Y por eso, digamos, vamos a ver, digamos, si ustedes buscan un poquito van a encontrar muchos carteles eh, chinos o japoneses, digamos, en donde la tipografía tiene una extraordinaria cualidad plástica y están hechas a mano. Bueno, esto es igual siempre, estamos haciendo acá círculos concéntricos. Es interesante esto porque el círculo más grande pone una limitación de espacio y uno tiene que reducir el diámetro progresivamente y así va uno desarrollando mayor oficio, mayor destreza. Bueno, ahí casi me salió un círculo perfecto. Bueno, pasamos entonces. Acá tenemos ya, una vez que llegamos, digamos, a un resultado potable, de esas series que veíamos anteriormente, ¿verdad? De cada animal vamos a tener 3 resultados. La primera ronda, la segunda ronda y la tercera ronda. Ahí ustedes van a evaluar cuál de las rondas es la que presenta un mejor resultado. A veces sucede que la primera versión es la mejor, a pesar de que uno lo hizo con más miedo o con más dificultades, etcétera. A veces, paradójicamente, la primera versión es la más interesante desde el punto de vista
de la plasticidad del trazo, de las proporciones, de los rasgos característicos, etcétera. Pero lo natural es que vaya mejorando eso en las sucesivas rondas, digamos. O sea que la versión 3, en principio, la versión 3 de cada animal tendría que ser la más evolucionada como para aplicarla después en el desarrollo ya del pictograma, que es la tarea final, ¿verdad? Bueno, acá estamos viendo a la izquierda un dibujo hecho a mano en clase. Vemos un trazo bastante potente, digamos. Este es un trazo de pincel bastante grueso. Eh, Están hechos en estas hojitas A5 de tamaño pequeño, digamos, lo cual es estratégico también, porque no es lo mismo dibujar con un pincel grueso en una hoja grande. Naturalmente vamos a tender a hacer un dibujo más grande. Sin embargo, en esta hojita A5, el valor que tiene, digamos, el limitar el tamaño de la hoja es justamente que nos obliga a sintetizar más y a establecer una relación apropiada de grosor del trazo en relación al tamaño del dibujo. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos acá para normalizar? La normalización siempre implica una suerte de regularidad, de agregarle cierta regularidad a la imagen, en este caso un pictograma, porque la regularidad implica economía visual. Cuanto más variedad hay en los trazos, como decíamos anteriormente, es mayor carga de información. Entonces podrán ver acá que de este resultado, por más que la cabeza siempre es un elemento simétrico, no son iguales las dos orejas, no son iguales los dos ojos, los bigotes también son desiguales. Y como pueden ver acá en la normalización, ya se tomó la mitad del trazo que define el contorno de la cabeza y se espejó para lograr una mayor regularidad en la forma de la cabeza. Eso es economía visual. Estamos reduciendo la carga informativa que tiene la imagen. También podemos ver que los ojos acá eran un tanto diferentes y acá ya están eh, iguales, son iguales y están, es un mismo ojo el que se utilizó, aparentemente es el ojo derecho, ¿verdad? Y se despejó del otro lado para tener una imagen regular y a una misma distancia del eje de simetría. En todo se hizo lo mismo, ¿verdad? En el caso del hocico también, este hocico se utilizó la mitad, o sea, uno de estas mitades del trazo, y se despejó para lograr este resultado simétrico. Lo mismo ocurrió con el bigote o con los bigotes. Como podrán acá apreciar, estos bigotes son exactamente el mismo infrasigno. Acá estoy introduciendo el concepto de infrasigno porque toda imagen es un signo que se compone de una variedad de infrasignos. Infrasignos serían partes del signo, eh, elementos que integran el signo, o sea, son partes menores, por decirlo. Es decir, en cualquier imagen, eh, por ejemplo, en la cabeza, infrasignos serían las orejas, los ojos, el hocico, el mentón, los bigotes. Entonces, si tenemos en la imagen real, digamos, una variedad de bigotes en cuanto a su extensión, su posición, etcétera, esa es una cosa que tenemos que desechar. Esa información es irrelevante. No sirve absolutamente para nada, digamos, en la síntesis, registrar las pequeñas variaciones que puedan haber de extensión y de posición de los bigotes. Entonces acá lo que se hizo es tomar un solo infrasigno, un solo trazo, que se repite en todos los casos para lograr economía visual. Es el mismo trazo, solamente se varió un poco el tamaño
en el último de abajo, pero es el mismo infrasigno. Y también otro dato importante de la normalización es la aplicación de toda esta regularización sobre una grilla que estamos viendo acá. Una grilla de cuadrículas. Vamos a utilizar cuando ya pasemos, digamos, esto ya es la fase digital, obviamente, ¿verdad? Estamos haciendo referencia ya a una imagen digital. Toda esta repetición de infrasignos se hace ya en la computadora. En un programa vectorial, el programa vectorial que ustedes usen, tengo entendido que el que más usan es el Illustrator. Y acá podemos ver que la grilla está compuesta de 12 celdas en sentido horizontal y 12 celdas en sentido vertical. El tamaño de las celdas no es muy relevante, pero como una referencia nada más le doy el tamaño de 1 centímetro a esta grilla, porque después esto se aplica en un formato A4 para la edición digital de la presentación. Entonces, está claro, ¿verdad? Esta es una grilla de 12 celdas por 12 celdas en sentido vertical y horizontal, y son celdas de 1 centímetro. Esto después una vez que ustedes me vayan mostrando, digamos, los resultados de estos dibujos a mano alzada, ya vamos a repetir. Esto en el transcurso de la semana podemos repetir las instrucciones de la normalización. Esto que le estoy diciendo ahora es simplemente un adelanto para que vayan tomando conciencia del desarrollo completo de la tarea. Esta es la forma final en que se presenta. Acá podemos ver el dibujo original de clase, hecho con pincel y tinta china. Y acá vemos la normalización del mismo sobre la grilla. Pueden ver acá el mismo recurso, perdón. Pueden acá ver el mismo recurso del espejado, ¿verdad? Para reducir la carga de información, la variedad de información. Entonces todo se reduce la cantidad y la variedad de infrasignos. Es la misma ceja de este búho, el mismo ojo el que se espeja. Y esto está ajustado en la grilla. Acá tengo que hacer también referencia a que la grilla es un recurso que se utiliza mucho, digamos, en la normalización de pictogramas para registrar una relación de proporción de alto y ancho de la imagen y para una eventual reproducción analógica. O sea, si esto se tiene que volver a dibujar, se tiene la grilla, digamos, como un test de fidelidad en la reproducción. No tiene más objetivo que eso, ¿verdad? La grilla, el ajustar el pictograma, ese dibujo que ustedes hacen a mano, se encaja después dentro de esta grilla, de tal manera que coincida en la mayor medida posible con una cantidad X de celdas en altura y una cantidad X de celdas en sentido horizontal. Y también acá vemos a la derecha la reducción de este pictograma. A esto le llamamos test de reducción, que es un ejercicio o una verificación muy importante, digamos, para evaluar la calidad del pictograma, porque como les decía anteriormente, un buen pictograma tiene que ser fácilmente reconocible en tamaño grande o en tamaño muy pequeño. Imagínense ustedes que en el caso de los emblemas o isotipos de las marcas, por ejemplo, estas a veces se tienen que reproducir o aplicar en espacios muy pequeños,
como podría ser un pin o inclusive en el cuerpo de un bolígrafo. Entonces, no tiene que perder el pictograma la facilidad de reconocimiento y de recordación. Y eso es lo que verificamos acá con este test. Podemos apreciar que aún en este tamaño más reducido, funciona bien como pictograma. Digamos. La reducción de estos tamaños vamos a ir precisando. No quiero embarullarle mucho todavía con respecto a la forma de presentación y a las especificaciones, porque ahora lo que me interesa es que se saquen todas las dudas de cómo tenemos que realizar esto, ¿verdad? El dibujo a mano alzada con la tinta china. Esto es lo primero, lo primordial que tenemos que realizar. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. Bueno, acá estamos viendo otro trabajo que traje a colación por un simple detalle, digamos, que tiene este dibujo. Díganme ustedes qué es lo que le falta a este dibujo. Cola. La cola. La cola, ¿verdad? Obviamente. Entonces esto simplemente puse como una referencia de que el dibujo original o la imagen original puede que no esté registrando o acusando un rasgo característico del animal. Pero eso no tiene que ser una limitación porque ustedes pueden hacer una interpretación independiente, digamos, de ese rasgo característico. O sea que acá no había ningún problema en que el alumno le dibuje una cola, por decirlo, a su imaginación. Porque pasaba acá que la fotografía del gato, la particular fotografía del gato que eligió para hacer este pictograma, tenía la cola extendida de tal manera, digamos, hacia atrás, de tal manera que quedaba totalmente oculta por el cuerpo del gato. Pero eso no tiene que ser una limitación para completar el dato, porque acá lo importante es que el pictograma siempre registre los rasgos característicos que hacen fácil el reconocimiento del animal. Está bastante bien resuelto, si bien parece un tanto tosco, digamos, el dibujo, tiene personalidad. Es un, eh, es un resultado simpático, por decirlo de una manera. Piensen ustedes que a partir de una versión, entre comillas, rudimentaria como esta, por ejemplo, se pueden generar unos cómics originales, ¿verdad? Como habíamos hablado, digamos, en el video de la sesión anterior, hay muchos personajes de cómics, digamos, que están distorsionados a propósito, a veces de una manera grotesca, para lograr un efecto, para lograr algo con personalidad, algo singular. Digamos. Entonces, eventualmente puede ser válido, digamos, partir de una imagen resultante de un dibujo apresurado o poco prolijo para generar a partir de ahí un personaje, por decirlo, de cómic. Vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio en próximas sesiones, digamos, de convertir un pictograma de esto que vamos a hacer a mano, convertirlo en un personaje tipo cómic. Bueno, acá vemos un elefantito. También acá traje a colación este dibujo porque justamente en el caso del gato, la normalización se ha realizado casi sin intervenir en la reducción de variedad, ¿verdad? Porque todos los trazos son diferentes, no hay nada que se repita. Creo que acá en los bigotes es el mismo infrasigno el que se repite solamente jugando con el tamaño y el ángulo, pero básicamente se mantiene toda la versión original del trazo que define el contorno. Y vamos a ver en próximas pantallas que uno puede editar
este dibujo a mano alzada, que tiene una gran variedad de trazos, uno puede editar digitalmente para reconstruir toda la silueta a partir de fragmentos, ¿verdad? Y con eso uno va de fragmentos del mismo trazado original, de tal manera que la imagen vaya ganando en economía visual. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos dos orejas diferentes eh, que desde el punto de vista de la economía visual, digamos, no es muy apropiado, está generando diversidad. Entonces yo podría haber tomado estos dos trazos de acá. Están viendo estos dos trazos, acá en la oreja tiene dos trazos que no se conectan y repetir esos dos trazos acá para generar esta otra oreja que es más, llamémosle, peluda, y sintetizar con unos mismos infrasignos las dos orejas. Y podría haber utilizado, por ejemplo, también esta curva que tenemos acá en el cuello del gato, utilizar como contracurva para generar la forma de la cabeza del gato. Entonces voy recomponiendo la figura. Vamos a ver eso en próximas pantallas. Voy recomponiendo la figura, el pictograma, a partir de una repetición de un mismo infrasigno o de un número reducido de infrasignos. Acá en el caso del elefantito, también podemos ver que el dibujo original no ha sido prácticamente intervenido, solamente se ajustó acá a la grilla. Ustedes pueden, el dibujo original, distorsionarlo un poco, digamos, hasta que encaje en esta cantidad de celdas, porque eso simplemente lo que va a permitir es que después el pictograma tenga una matriz de verificación de reproducción, ¿verdad? O sea que cada vez que se reproduzca esta imagen, siempre puede ser validada a partir de su colocación sobre la grilla para verificar si se mantiene la regularidad. ¿Por qué es importante la regularidad? Porque esto aplicado a una marca, por ejemplo, eso a lo mejor ustedes ya lo vieron en una cátedra o lo van a ver más adelante. Las marcas tienen que tener una absoluta fidelidad en cada reproducción que se haga, porque justamente es un gran problema que se genera cuando las marcas no están normalizadas, que de repente en algunas publicaciones, en algunas aplicaciones, la marca aparezca más gorda o más aplastada o más estirada verticalmente. Entonces la grilla es como una matriz de verificación de fidelidad en la reproducción. Por lo tanto, acá el elefantito está dibujado, está puesto sobre la grilla con los mismos trazos originales, pero acá, a fin de lograr un mínimo de reducción de información, como podrán apreciar, las patas del elefantito están utilizadas como infrasignos que se repiten. O sea, estas patas traseras son exactamente las mismas acá en las patas delanteras. ¿Ok? Y bueno, y tenemos el test de reducción acá y podemos validar el pictograma porque a niveles muy pequeños esto sigue funcionando bien. Normalmente nosotros aplicamos la reducción a 2,5 centímetros en la mayor dimensión del pictograma. O sea, este pictograma tiene un mayor desarrollo horizontal, entonces tiene que cumplir 2,5 centímetros ahí y esa ya es una buena eh, medida, digamos, para validar el pictograma de que funciona bien, que la relación de trazo y tamaño del dibujo es adecuada. Probablemente hubiera sido mejor un trazo un poco más grueso, pero funciona bien todavía a este tamaño. Bueno, acá estamos viendo otra forma de sintetizar. Acá el trazo original se edita, ya no es el trazo gestual, pero se partió de un dibujo gestual, lo cual es importante porque eso genera una singularidad en la imagen. Esta imagen con toda seguridad no es igual a la fotografía. No tengo acá
no encontré, digamos, la fotografía, ya no la tengo, la fotografía de la cual partió este trabajo, pero con toda seguridad este dibujo difiere de la fotografía, naturalmente, ¿verdad? ¿Eso qué sentido tiene o qué importancia tiene? Que el pictograma que nosotros generemos a partir de este dibujo siempre va a ser singular porque va a estar registrando la gestualidad y las proporciones originales del dibujo hecho a mano. Este es un tipo de síntesis diferente porque acá la edición ya es totalmente digital. Ustedes pueden apreciar que acá hay unos trazos ya realizados digitalmente, pero esto nos permite a nosotros una extrema reducción de la variedad de infrasignos. Como podrán notar, por ejemplo, esta parte de la cola del animal está totalmente resuelto con un solo infrasigno, cosa de lo cual estábamos hablando hace unos minutos. Este trazo que vemos acá es este mismo, pero el cursor ustedes ven, siguen el cursor. Sí, Sí, profe. profe. Ok, este trazo que vemos acá se replica para cerrar aquí la cola, se replica acá para cerrar hacia la derecha y ahí también se replica acá para generar una sugerencia de plumaje, ¿verdad? O textura. Después vemos otros infrasignos. Este infrasigno de acá, por ejemplo, que limita o que resuelve el contorno inferior del animal, ese mismo infrasigno es el que está acá, solamente que está invertido y puesto en otro ángulo, con lo cual estamos reduciendo la carga de información, ¿verdad? Hay menos variedad. Este mismo dato, por hablarlo de una manera digital, este dato es el mismo dato acá que se repite. Y vemos también que las patas están resueltas con un solo infrasigno. Se sugiere las garras y se sugieren las patas con el mismo infrasigno. Y acá aparecen estos infrasignos utilizados con la intención de configurar aproximadamente el borde de las alas. Bueno, como pueden ver, funciona también muy bien este pictograma. Tiene una buena tolerancia a la reducción. Acá está esto reducido a 2, centímetros, en este caso en su mayor dimensión, que sería en la altura. Siempre es en la mayor dimensión donde vamos a cumplimentar ese límite de tolerancia a la reducción, ¿verdad? 2,5 acá en sentido vertical. En el caso del elefantito era 2,5 en sentido horizontal. Y acá vamos a apreciar también cómo se encajó el pictograma exactamente dentro de un número horizontal de celdas y un número vertical de celdas. Acá tenemos el caso justamente del pictograma que mencionaba una compañera al inicio, de un pictograma resuelto solamente con con la cabeza del animal. Es muy válido. Hay ciertos animales que tienen suficiente pregnancia, que la cabeza es suficientemente suficiente información para funcionar como un pictograma. Acá de nuevo el pictograma está resuelto ya con trazos digitales, pero guarda la espontaneidad, la expresividad del trazo original del dibujo hecho a mano. Eso es lo que es resaltante, digamos, de esta técnica. Pueden ver acá que la oreja de la izquierda es el mismo infrasigno que se repite a la derecha y todo el animal está resuelto utilizando de manera despejada los mismos infrasignos. Los colmillos, hay una suerte de desfasaje y de inclinación diferente en la mitad izquierda y en la mitad derecha para ablandar un poco la imagen, que no sea muy rígida, pero la variedad de infrasignos se ha reducido a un mínimo. Acá tenemos un dibujo que se ha
ajustado también, son trazos muy sueltos. Como pueden ver acá, hay también una, un estilo, digamos, de pictograma de trazos abiertos, o sea, no son figuras cerradas. Esto también puede generar un cierto estilo, puede otorgarle cierta personalidad al pictograma. No es necesario que la figura esté totalmente cerrada. Entonces acá tenemos infrasignos, o sea, son fragmentos de líneas que configuran todo el animal. Y eso se puede mover, esos infrasignos, guardando siempre cuidado, digamos, que no se desnaturalicen mucho las proporciones, pero se logra encajar en un número preciso de celdas verticales y horizontales. Podemos reconocer inclusive cuál es la raza del animal. A ver si ustedes me pueden decir. Pitbull. Correcto. Bueno, este es otro ejemplo, digamos, de síntesis ya con trazos digitales. Pero este tiene un error. Lo traje simplemente porque es muy interesante, digamos, como ejemplo de un pictograma de contorno abierto, digamos. Acá no está completa la figura del búho, no es necesario porque la carga, perdón, hola, ¿me siguen? Sí, Sí, profe. profe, sí, No. profe. Ok, no se saltó directamente. Bueno, le estaba diciendo que en el caso de un búho o lechuza, toda la información de relevancia está en la cabeza. Ese es su rasgo característico principal, por lo tanto, es irrelevante que esté o no, digamos, la parte inferior del animal. Y es un pictograma resuelto como una figura abierta. Y los infrasignos, acá pueden ver, también se han reducido en cantidad y se han simplemente espejado para resolver toda la cabeza. Bueno, chicos, vamos a ir mirando un poco hacia adelante. Creo que, no sé si se puede. A ver. Bueno, me gustaría saber si les resulta clara la tarea. Vamos a tomarnos el tiempo, un tiempo razonable, digamos, para poder cerrar este primer ejercicio. Los que siguen, inclusive, les diré que son más sencillos que este. Tiene más complejidad porque requiere de cierta destreza instrumental que usualmente no la traen. Eh, Les decía que acá lo importante es que para la próxima semana tengamos lo siguiente, que tengamos los dibujos originales hechos a mano, así como que estamos viendo acá a la derecha, en el ángulo superior derecho, y tengamos una digitalización de estos trazos ya como elementos manipulables, o sea, independientes. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ustedes van a digitalizar esto con una fotografía o un escaneado y luego esa imagen digital la van a vectorizar para poder manipular después esos infrasignos, ¿verdad? Esos rasgos. ¿Cómo se vectoriza eso? Y ustedes tienen, no sé si en el caso del Illustrator tienen una vectorización rápida. Yo no utilizo Illustrator, yo trabajo con Corel. Y Sí, tiene, profe, tiene. genial. Bueno, entonces, si ustedes le dan una vectorización rápida, cada uno de estos trazos se va a convertir en una figura. Es decir, va a ser una forma que tiene un contorno y un contenido. La vectorización va a convertir esta línea, todas estas líneas se van a convertir en figuras que van a tener todavía bastante irregularidad porque pueden ver que tienen muchos accidentes, todavía esto tiene pelitos, por decir, en su contorno. Eso significará que que la figura vectorial va a haber que simplificarla. Eso significa editar los nodos, porque
Ustedes saben que una forma accidentada tiene un montón de nodos. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sí, sí, justamente sobre eso iba a preguntar si es que el trazo tenía que ser limpio, por así Sí. decirlo, o tenía que parecer que estaba hecho con un pincel, como con las cerdas así marcados. Pero si tiene que ser limpio, entonces Yo quiero se que hagamos eliminan los nodos. Yo quiero que hagamos las dos versiones para que podamos evaluar justamente los resultados, ¿verdad? Cómo funcionan. Vamos a hacer una normalización con los trazos originales, como veíamos, por ejemplo, acá, ¿verdad? En este elefantito, los trazos son originales. Y los trazos originales también se pueden editar como formas independientes, como se hizo acá con las patitas, con las patas del elefantito. Se replicaron las patas traseras como patas delanteras. Y este es el trazo todavía del pincel, ¿verdad? Sin embargo, en estos otros ya son trazos reinterpretados, hechos digitalmente con el pincel, por decirlo, de la pluma de la herramienta que puede ser el Illustrator o eventualmente un Photoshop, no sé en qué les resulta más cómodo. Eh, entonces, vamos a hacer como ejercicio, vamos a hacer la síntesis de las dos maneras. Ok, y profe, entonces en algunos había y en algunos no, así que pregunto, ¿tiene que haber una foto en este formato de entrega, así como está acá? ¿Tiene que haber una foto de nuestro trazo real, los tres Exacto. tamaños y en este Así caso como, dos grillas? así como están viendo, tiene que estar la foto del dibujo original, hecho a mano, ¿sí? Sí. Y entonces van a ser dos presentaciones. De cada uno de estos animales, vamos a hacer dos presentaciones. Una hecha con la normalización del trazo original y otra normalización hecha ya con un trazo digital, para que tengan ustedes en la carpeta final, digamos, que se arma con todos los trabajos, para que tengan la evidencia de los recursos, ¿verdad? De cómo uno puede estilizar un pictograma manteniendo la gestualidad original y cómo funciona también para poder verificar cómo funciona ese trazo, llamémosle entre comillas, primitivo del dibujo original, ¿verdad? Y, profe, también una consulta más sobre el formato de entrega. Nosotros pondríamos, ¿verdad? Una vez que empezamos a vectorizar y poner todo digital, por así decirlo, esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, sería en una hoja A3, podemos poner, por ejemplo, a nivel Illustrator. Le ponemos tamaño A3, las dos cuadrículas con las dos normalizaciones sería los tamaños, la foto, No, y no, ese no, sería un animal. son, son, este, son hojas independientes, porque hay Ah, que sí, hacer esa. el test de reducción, siempre hay que hacer para poder validar la efectividad del pictograma. O sea, de este mismo pajarito, tendría una versión, una lámina, un armado, por decirlo, de la versión de trazo digital y una segunda versión del armado con el trazo original del dibujo. Ah, ¿Se ya, ya, ya. Ok. se entiende? Es decir, Sí, sí. vamos a generar, De hoja vamos a poner todo eso. Eso es lo que te está preguntando Sofi. Sí, y perdón, eso es lo que me acaba de responder, que hay que hacer cada normalización en una hoja A3. Por ejemplo, el pajarito se hace en exacto, una A3, en una A3 con normalización de trazo original y en otra A3 el mismo pajarito pero con normalización en trazo digital, continuo o más, con menos nodos sería. Eso nomás, exacto. 6 hojas vamos a tener entonces, A3, No, no, en un PDF. Pero pensándolo bien, atiéndanme, pensándolo bien, en cómo estamos, digamos, con todo este desfasaje, digamos, por el tema de la pandemia, vamos a hacer esta verificación o este contraste, digamos, de las dos formas de editar la síntesis. Vamos a hacerlo con un solo animalito. O sea que vamos a tener en total 4 láminas. ¿Se Ok, entiende? Vamos a tener, por decir, 3 versiones con el trazo original y una versión con el trazo digital. Entonces serían ok, cuatro diagramaciones, digamos. ya, ya, ya. Y nosotros elegimos cuál, ¿verdad? O sea, no, Ustedes, independientemente. ustedes eligen cuál. Profe, Ok. ¿puedo
si es un solo animal y Son es... 3 animales. 3 animales son. Ya me confundí. Ah, Profe, Cuidado, esta estaba antes. Usted, profe, va a subir después esa consigna al Classroom, ¿verdad? Sí, puedo poner eso como para que esté ya ahí, puedan revisarlo. Sí, esa Eh, diapositiva y quizás esta de ejemplo que mostró, este del gato o el elefante que abajo tiene un pie de página de cómo hay que entregar. sí, exactamente. Ahí están los datos del nombre del alumno y el semestre, la materia, etcétera. Genial, profe, gracias. Bueno, están todos. Me gustaría, no sé cómo usar el Classroom para registrar la asistencia. Creo que usted está en pantalla completa ahora, profe. Si sale la pantalla completa y entra al Classroom, al Meet, digo, donde estamos dando la conferencia ahora, le va a aparecer una pestañita con los comentarios y ahí los chicos están poniendo presente, presente, presente. Ya. No sé si sirve de esa forma o quizás puede hablar con el profe Ricardo para que, no sé, vean un Bueno, método. seguramente queda un registro. Yo nomás todavía estoy debutando, por decirlo, con esta herramienta. Pero lo que es importante, digamos, para ustedes también es que quede registrada la asistencia, porque profe, supongo que, ¿sí? y te podemos poner en el Facebook presente en algún comentario. Entonces te queda como, es más No fácil sé que te cuál quede va a ser más grabado fácil. en el Facebook, en el... Yo supongo que en el Classroom queda una huella, digamos, de la asistencia, de la participación en el foro. Y no sé si no se borran los comentarios después. Eso es lo que Eso es estoy... lo que también estoy pensando, que quizás sea mejor, profe, que usted revise ahora los comentarios y vaya Bueno, anotando. antes de abandonar entonces el Classroom, voy a registrar los comentarios y con eso registro la asistencia. Dale, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, está chicos, espero que les haya sido útil. Vamos a ir mejorando para la próxima semana. Dale, profe. Gracias.